De los 60 Bugatti Chiron Super Sport jamás fabricados, solo quedaban 59 después de que una colisión en Miami dejara uno reducido a un montón arrugado de fibra de carbono. Bugatti no simplemente lo dio por perdido, lo borró. Bloquearon su VIN en su sistema global, incluyéndolo en una lista negra para todos los concesionarios autorizados del planeta. Sin piezas, sin servicio, sin resurrección. Para la fábrica en Molsheim, ese coche ya no existía. Luego apareció Matt Armstrong con una caja de herramientas y una negativa a aceptar esa respuesta. Cuando un coche normal queda siniestro total, llamas a tu aseguradora y buscas un taller. Cuando un Bugatti Chiron Super Sport, un coche tan raro que hace que un Chiron estándar parezca común, choca con un camión de reparto, las reglas dejan de aplicarse. Un técnico de fábrica voló desde Francia para inspeccionar los restos. Su veredicto fue rápido, pérdida total. Y Bugatti no se detuvo ahí. La lista negra significaba que ningún concesionario autorizado, desde Dubái hasta Londres, podía vender legalmente ni siquiera una sola pieza para ese chasis. El coche era un fantasma de $4 millones, mecánicamente prohibido de volver a funcionar. Luego llegó el presupuesto. Si el propietario quería repararlo, Bugatti exigía que fuera enviado de vuelta a Francia para una restauración de fábrica. Solo las piezas, $1,7 millones. Un par de faros costaría $174,000. Cada guardabarros delantero, $200,000. La icónica parrilla en forma de herradura, $93,000. Podrías comprar una flota de Porsches nuevos por el precio de un parachoques delantero de Bugatti. Esto no era un presupuesto de reparación. Era una nota de rescate diseñada para asegurar que, si no podías pagar el precio de Bugatti, el coche permaneciera muerto. La mayoría se habría rendido. Matt Armstrong vio una oportunidad. Voló a Miami y evaluó los daños con ojos nuevos. El monocasco de fibra de carbono tenía pequeñas grietas. Los soportes del motor estaban fracturados, pero el legendario motor W16 de 8,0 litros aún giraba. La etiqueta de irreparable, pronto se dio cuenta, no era un veredicto de ingeniería, era una decisión empresarial. Bugatti no decía que el coche no pudiera repararse. Decía que no permitirían que se reparara, no por nadie más, y no por menos que una fortuna. El propietario, Alex González, ya había tenido suficiente. Publicó un ultimátum en Instagram. Bugatti, tienen 24 horas para quitar el coche de la lista negra o imprimiremos cada pieza en 3 de nosotros mismos. Fue la provocación definitiva. Si alguien en un taller podía escanear y replicar un guardabarros de $200,000, todo el modelo de precios de piezas quedaría expuesto como una ficción. Esto ya no era solo la historia de un coche accidentado. Era sobre el derecho a reparar alcanzando la cima del mundo automotriz. Internet contuvo la respiración. Y los abogados de Bugatti, presumiblemente, buscaron el teléfono. La fábrica había sostenido durante mucho tiempo que dividir un Chiron requería instalaciones tan especializadas que solo existían 2 en todo el planeta. Sistemas hidráulicos propietarios, soportes guiados por láser, entornos de taller estériles. Intentarlo en otro lugar, insistían, resultaría en un costoso montón de chatarra. La respuesta de Matt fue caminar hacia una esquina de su taller, coger un cubo de basura de plástico y desmontar su base con ruedas. Para separar la parte delantera del monocasco de fibra de carbono del subchasis trasero de un Chiron, necesitas sostener simultáneamente el enorme motor W16 y la transmisión de doble embrague. Bugatti usa un sistema hidráulico multimillonario para hacerlo. Matt utilizó un elevador estándar de 2 columnas, trozos de madera sobrante y un cubo de basura con ruedas. Mientras él y su padre desmontaban el coche lentamente, millones de personas miraban en línea. Si se inclinaba, todo había terminado. Si una sola línea se enganchaba, el monocasco podría romperse. En cambio, el hiperdeportivo de $4 millones se separó con la limpia y satisfactoria facilidad de un set de Lego. Ese momento desmontó algo más que el coche. Mientras las dos mitades descansaban en el suelo del taller, el mito del hiperdeportivo intocable se desmoronó con ellas. Matt descubrió que las secciones delantera y trasera del Chiron están unidas por solo 14 tornillos principales de titanio. ¿Tornillos caros? Sí, pero tornillos que obedecen las mismas leyes de la física que los de un Volkswagen Golf. El daño real finalmente se hizo visible. El impacto en Miami envió una onda de choque a través del chasis, desplazando el motor hacia adelante una fracción de pulgada y fracturando el soporte de aluminio fundido del motor. Para Bugatti, una pieza estructural agrietada es una sentencia de muerte. Su protocolo es reemplazar, no reparar.
y como no venderían el soporte por separado, su solución fue sustituir todo el conjunto de motor y caja de cambios. De ahí el presupuesto millonario. Cuanto más profundizaba Matt, más encontraba. Extrayendo números de pieza del interior de la arquitectura del coche, descubrió huellas del grupo Volkswagen por todas partes, sensores de Audi, componentes compartidos con Bentley, clips y fijaciones que no se parecían en nada al mito artesanal que rodea el nombre Bugatti. Los propietarios estaban pagando márgenes de hasta 1000% por piezas que provenían del mismo catálogo que un coche familiar de lujo. Matt no solo estaba reparando un vehículo, estaba realizando una autopsia al mito más rentable de la industria de los hiperdeportivos. Internet esperaba abogados. Lo que obtuvo fue algo mucho más interesante. Matt Rimac no es un CEO convencional. Es el hombre que construyó una empresa líder mundial de hiperdeportivos eléctricos, comenzando con un BMW modificado en su garaje. Cuando estalló la tormenta en redes sociales por el Chiron de Miami, no recurrió a litigios. Sacó su teléfono. Rimac se deslizó en los mensajes directos de Instagram de Alex González con 4 palabras. Hey, aquí tienes a un CEO. En ese mensaje, la barrera entre fabricante multimillonario y propietario individual desapareció. No comenzó con amenazas. Comenzó con ingeniería. Explicó, de persona a persona, porque imprimir en 3D componentes estructurales para un coche de 1500 caballos a 420 km/h no era una declaración de independencia, sino una catástrofe de seguridad. Los filamentos domésticos no soportan las fuerzas que actúan sobre un Chiron a alta velocidad. Pero entonces llegó el giro inesperado. Rimac reconoció que el presupuesto de 1,7 millones se basaba en estimaciones de seguros en el peor de los casos, no en una evaluación real de reparación. Y luego, oficialmente, Bugatti eliminó el coche de la lista negra. Fue un cambio radical en décadas de política corporativa. Rimac fue más allá, publicando un vídeo en el que se dirigía directamente al caso Armstrong. Calmado, claro y sorprendentemente sincero. Corrigió la cifra viral de los faros de $174,000, situando el costo real más cerca de $58,000. Aún impactante, pero lejos de la cifra que alimentaba la indignación pública. Ofreció una vía de reparación con apoyo de fábrica por una fracción del presupuesto original, y lo hizo públicamente. La estrategia fue elegante. Al invitar a Matt y Alex a una conversación en lugar de un tribunal, Rimac convirtió un posible desastre de relaciones públicas en una demostración de respeto genuino. Reconoció que el coche podía repararse, que el propietario tenía derechos y que el papel de la marca era apoyar, no obstaculizar. Las repercusiones de esta historia fueron mucho más allá de un taller en Inglaterra. La inclusión del Chiron en la lista negra planteó una pregunta que la industria automotriz había evitado. Si un fabricante puede bloquear el VIN de un coche, negar piezas y rechazar autorizaciones de software, ¿realmente eres dueño del vehículo o solo un custodio temporal? El caso obligó a enfrentar esa cuestión, y los defensores del derecho a reparar tomaron nota. Si el coche de carretera más complejo del mundo puede ser desmontado por 2 personas en un taller privado, el argumento para excluir a mecánicos independientes se desmorona. El descubrimiento del uso compartido de piezas también tuvo consecuencias. Talleres independientes entendieron que muchas partes de un Bugatti podían obtenerse sin pagar precios inflados. Para los propietarios, eso significa que el mantenimiento no tiene por qué costar una fortuna. Mientras tanto, la amenaza de la impresión 3D ya había cumplido su propósito. Los directivos financieros de la industria entendieron el mensaje. La era de los márgenes desorbitados estaba llegando a su fin. Mientras Matt abría el pasado en su garaje, Rimac diseñaba el futuro. El Bugatti Tourbillon, con su motor V16 atmosférico de 8,3 litros, es la respuesta filosófica directa a todo lo que este caso expuso. En lugar de complejidad oculta, eligió transparencia. Instrumentos analógicos creados por relojeros. Un motor diseñado para alcanzar 9000 revoluciones por minuto por pura pasión. Un coche construido para durar 100 años. No es casualidad que un CEO que vio a un youtuber usar un cubo de basura para sostener un motor W16 decidiera crear el Bugatti más mecánico y transparente de la historia moderna de la marca. El Tourbillon es la respuesta al efecto Armstrong. Un coche cuya historia es tan poderosa como su rendimiento, y cuya ingeniería inspira admiración en lugar de miedo. Matt Armstrong, mientras tanto, se convirtió en el marketing más valioso que Bugatti nunca pagó. Al desafiar a la marca, la obligó a demostrar su valor. Al negarse a dejar morir el coche, obligó a Bugatti a volverse más humana. 2 hombres, uno en traje en Zagreb,
otro en sudadera manchada de grasa en Inglaterra, resultaron estar fascinados por lo mismo, la hermosa, frustrante e irreemplazable realidad de la ingeniería extraordinaria. Los guardianes siguen ahí, pero por primera vez, están sosteniendo la puerta abierta.